Bienvenidos al podcast de Diario de Argifonte. El podcast del blog de Diario de Argifonte. Bienvenidos a Diario de Argifonte, el podcast de Diario de Argifonte, el blog. Yo, Víctor Gabriel, y quería comentar una cosa que ha ido sucediendo conforme he ido grabando. La cuestión es que desde hace unos días, ya semanas quizás, el tema del podcast ha ido evolucionando. En un principio tenía muchas ganas de hacer un podcast, pero claro, el podcast que fuera algo así parecido al blog. Es decir, publicar reflexiones más o menos profundas y serias cada cierto tiempo. Sin embargo, le he ido pillando el truco al tema del podcast y la verdad es que me siento bastante cómodo grabando prácticamente a diario. ¿Por qué? Porque tengo muchísimas ideas, muchas reflexiones diarias, cortas, pequeñas. Muchas veces me paro a pensar, hago una entrada solamente para hablar de a lo mejor de una pequeña frase o alguna pequeña idea, experiencia, anécdota que me ha sucedido. Y muchas veces digo, bueno, no merece la pena tampoco demasiado. Sin embargo, un podcast sí te permite hacer una cosa así. Puedes hacer un podcast de 1 minuto y medio, 2 minutos, 10 quizás, o 15, da lo mismo. Tiene uno más libertad. Además, cuando se trata de expresar algo, quizás resulta más cómodo hacerlo hablando que escribiendo, porque escribiendo muchas veces se quedan muchísimos matices sin poder comentar, o lo comentas pero no llega uno a darle el toque que le gustaría. Y después tiene también otra cosa, que es cuando tú escribes, es verdad que tienes la posibilidad de madurarlo cada cierto tiempo, lo vas releyendo hasta que decides publicarlo. Sin embargo, tienes el problema de el que lo lee. Es decir, tú lanzas el texto y cuando llega a las manos de otra persona, esa persona lo lee con su ánimo. Puede que sepas leer muy bien, pero con el ánimo que tiene, pues no lo lea tan bien o de la misma forma que uno lo ha publicado. Puede que esa persona tenga cierta idea o concepto de ti y lo lea dándole un tonillo diferente al que tú lo estás haciendo, porque muchas veces una persona puede hablar de un tema y luego hablar de otro sin ningún tonillo, pero si hay alguien que tiene ciertas etiquetas colocadas a otras personas, pues todo aquello que lea de esa persona lo va a hacer con esas etiquetitas. Entonces puede que no te interprete, cosa que por lo menos en podcast me estoy dando cuenta que eso lo puedes tú solucionar. Otra cosa es el que te escucha, que te escuche de la forma que quizás sea la más adecuada, mejor dicho, para poder entender lo que estás diciendo, pero ya es más posible que te pueda escuchar de la forma que tú quieres. Por lo menos puedes tener más registro a la hora de expresarte. Y por eso me he sentido bastante cómodo con el tema del podcast, cosa que antes pues no se me había pasado por la cabeza. ¿Qué pasa? Que viendo toda esta evolución que he ido sufriendo, he ido teniendo, pues resulta que me he dado cuenta de que quizá tendría que cambiarle el nombre del podcast y poner otra cosa, poner otro nombre. He estado barajando muchísimos nombres. Sin embargo, con el que realmente me siento cómodo es con Diario de Argifonte, la verdad, porque es que, como digo en una de las entradas en el que explico por qué le pongo ese nombre, es aquel momento en el que el dios Hermes se intenta liberar a Io, a la princesa Io, que está secuestrada por el titán Argos. Complicado conseguir pasar y salvar a Io cuando resulta que Argos, que es un titán con 100 ojos, siempre tiene alguno abierto, entonces es difícil, y por eso va contando la historia a ese titán para dormirlo y así matarlo y conseguir salvar a Io. Bueno, es más largo y demás, pero
más o menos básicamente es la idea. Entonces por eso me siento bastante identificado con ese nombre. Por eso decía, bueno, no voy a cambiar, lo voy a dejar. Lo que no sé si es ponerle, igual que a Hermes se le puso el epíteto de Argifonte, pues no sé si ponerle un epíteto a Podcast Diario de Argifonte, que está en anchor.fm, y ponerle ese, por ejemplo, extra. De decir, vale, aquí voy a poner aquellas ideas, conceptos y demás que se me ocurren, pero que está más madurado, más trabajado. Que en un principio eso era lo que yo tenía pensamiento de hacer. Y en crear otro que fuera más diario. No tiene por qué ser publicaciones diarias, pero sí más con una periodicidad más corta. De manera que así escribo, la costumbre. Publico las pequeñas ideas y cosas que me van surgiendo o recuerdos de alguna experiencia que he tenido y que me ha venido a colación de otra experiencia o anécdota que he tenido actualmente. Bueno, pues voy a ponerle otro nombre. Y al final he creado en la plataforma Spreaker, aprovechando que estábamos en Viernes Negro, en Black Friday, he decidido probarlo comprando uno de los paquetes que estaba a 7 euros y me lo encontraba ahora a 3,5. Digo, bueno, pues vamos a probarlo un año entero y a ver qué tal funciona. Y si me siento cómodo grabando de esta forma y teniendo una plataforma un poco más amplia y con más posibilidades que la que tiene Anchor. Anchor no la voy a dejar, voy a seguir con Diario de Argifonte, probablemente le ponga extra o le ponga algo similar, y y después este que estoy comentando, que sería en Spreaker, que sería más liviano. También tendría las reflexiones y las experiencias que pretendo hacer, pero sería algo menos pesado, más liviano, pero más diario. No sé qué os puede parecer la idea, pero bueno, lo voy a probar. Ahora esto que estáis escuchando es Anchor, se va a quedar como Diario de Argifonte, en principio extra, y el otro Diario de Argifonte, el diario o el daily, o no sé cómo llamarlo. De momento le he puesto Diario de Argifonte, el diario. Bueno, y con esto pues nada, a ver cómo va surgiendo la cosa, cómo va evolucionando. Pues lo dicho, la dirección del programa, del feed, el RSS o como queráis llamarlo, se encontrará en los comentarios de este podcast y espero que os pueda interesar el proyecto. Se encuentra en Spreaker, no sé exactamente cómo funcionará, si me sentiré cómodo, si lo cambiaré, no sé. Tengo el otro, el que estaba comentando, el podcast conmigo mismo, que se trata de explicar unas fotografías, cómo la he hecho, qué es lo que me transmitía, pero me he dado cuenta, me he encontrado la situación en la que tienes que explicar cómo es la fotografía, y en ocasiones lo que sientes o cómo quieres expresar lo que sientes, te das cuenta que no tienes palabras suficientes para hacerlo de la forma que tú quieres hacerlo. No sé, tengo que verlo. Esto es Diario de Argifonte, probablemente extra. Te espero tanto en Diario de Argifonte diario o daily, y te espero en Diario de Argifonte extra. Soy Víctor Gabriel, me podéis encontrar en las redes sociales como Twitter, como Hermes-Gabriel, y en el resto de redes sociales libres, comunicaciones instantáneas y demás, como Hermes Gabriel. Venga, hasta ahora. Esto es todo por hoy. Las vías de contacto se encuentran en los comentarios del podcast. Espero que nos encontremos pronto y te agradezco enormemente tu tiempo, que es lo más preciado que tenemos. Un saludo. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts.
Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.